Dificultades en el acompañamiento espiritual es el tema número 4. Este tema quiere ser muy experiencial y a la vez muy práctico, a la vez un prototipo para que podamos crecer en esa experiencia a la hora de acompañar a los equipos y de igual manera que nosotros como conciliarios tengamos las herramientas suficientes para comprender el proceso en el crecimiento espiritual y en la madurez cristiana, pues de los equipos en el mismo aspecto en el que nosotros nos hacemos presentes. Identificar esas dificultades surge a partir de los diferentes encuentros que hemos tenido como conciliarios y es allí donde se ha comentado, se ha visibilizado y se ha notificado pues cuáles pueden ser esas realidades, esos retos, esos desafíos que se presentan a la hora de acompañar los equipos. En los mismos encuentros es donde los sacerdotes y los conciliarios pues hemos manifestado las alegrías, las tristezas, los aciertos y los desaciertos, esas dudas e incertidumbres. Hablar de dificultades, usar como ese término, pues puede generar un riesgo inicialmente, un riesgo de desánimo, un riesgo de desmotivación. Pero la propuesta para desarrollar esta temática la vamos a hacer desde el enfoque propositivo, adentrarnos a esta iniciativa de las dificultades, pero para mirarla con esperanza. Tomemos una aptitud de sentirnos identificados con esas posibles situaciones que se viven a nivel general a la hora de acompañar los equipos. O de la misma manera podamos sentirnos identificados pues con esos elementos particulares que se pueden presentar en el desarrollo de la experiencia de ser conciliarios. Acerquémonos a las Sagradas Escrituras. Es la fuente, es el culmen de donde emana toda la liturgia y donde emana toda la iniciativa pastoral, todo el ejercicio pastoral. Y en las Sagradas Escrituras quiero compartir con ustedes dos experiencias, una del Antiguo Testamento y la otra del Nuevo Testamento. Experiencias que van a evidenciar como un proceso natural que se da a la hora de acompañar y de guiar a la gente. La primera experiencia está tomada en el libro de los Números, en el capítulo 14, 1:30. Moisés está en el desierto llevando al pueblo a la tierra prometida. Qué interesante esa visión, porque también el conciliario es como el referente de Moisés que acompaña a los equipos a la tierra prometida, que sería la santidad, que acompaña a los equipos. Pero vemos en el liderazgo de Moisés no solamente como un guía desconectado de la comunidad, sino antes al contrario, un guía compenetrado con la comunidad. Y encontramos en ese pasaje del libro Los Números 14 una crisis, una de las tantas crisis que vivió el pueblo a la hora de atravesar el desierto. Y especialmente el pueblo murmura contra Moisés. Dice el texto, toda la comunidad se puso a lanzar gritos de lamentos y el pueblo pasó toda la noche llorando. Los israelitas se enojaron contra Moisés y Aarón y toda la comunidad les dijo, ¿por qué no morimos mejor en Egipto? ¿Por qué no morimos mejor en el desierto? ¿Por qué Yahvé nos lleva a esa tierra? Para que allí nos maten a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos. ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Y se decían unos a otros, elijámonos un jefe y volvamos a Egipto. Interesante episodio que nos ayuda a fortalecernos. Episodio que genera en nosotros también expectativa a la hora de afrontar las situaciones en los momentos de crisis.
Entonces las crisis siempre van a estar. Un hermano sacerdote decía, las crisis son para crecer. Y es a partir de allí entonces donde en este pasaje bíblico que hemos escuchado, un pasaje muy acertado, pienso yo, que de igual manera pues nos da fuerza para que como conciliario no nos desanimemos ante las dificultades, sino antes al contrario podamos saber esperar. Las Sagradas Escrituras ante este pasaje presenta también la manera en que pudieron solucionar este impasse. Primero viene la intervención de Dios. Dios baja en una nube y orienta a la comunidad. Cuando Dios está presente hay paz en el corazón. Por eso en los momentos de crisis, otro hermano sacerdote decía, no hay que tomar decisiones, hay que entrar en la oración. Y esto es fundamental también. Por eso la intervención de Dios allí en el libro de los Números pues va a reflejar esa invitación y esa orientación. Hay que entrar en la oración. Y Dios va a venir y va a intervenir y asimismo pues va a generar de nuevo la unidad y la paz. Otro ejemplo bíblico lo tomamos también en el Nuevo Testamento. En el pasaje del Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos 66 y siguientes, finalizando ese capítulo eucarístico, capítulo 6. Y especialmente ese versículo, esa perícopa, pues va a evidenciar y va a mostrar una crisis de la comunidad. Porque los discípulos se escandalizaron ante el mensaje del Señor y empezaron, dice el texto, pues a distanciarse de la comunidad. Empezaron a retirarse, empezaron a salirse. Dentro de la experiencia personal que he tenido en el acompañamiento de los equipos, en diferentes momentos en que algunos matrimonios, algunas parejas han decidido dar un paso al costado, han decidido no continuar en los equipos. Yo personalmente entré en una crisis interna. En algunos momentos hasta me culpé, porque tal vez me faltaría dar más, porque tal vez no estuve ahí presente en el momento en el que ellos lo necesitaban, porque tal vez me faltó ser más intenso con ellos en el buen sentido de la palabra, de ser luz allí. Pero en la medida del tiempo y de la vida y de la historia, pues también el Señor da paz, porque cada persona va teniendo esos encuentros. Y este evangelio es muy diciente por eso, porque no quisiéramos que hubiera crisis en el desarrollo del equipo, en el desarrollo de la reunión, en el proceso de crecimiento de fe, pero los hay. Y por algo las personas se van a escandalizar. Encontramos en este pasaje de Juan capítulo 6 cómo algunos quisieron marcharse. Entonces Jesús presenta una actitud pues de líder, continúa con los que quieren ir detrás de él. Y Jesús también a los discípulos, a los más cercanos, a Pedro, a Santiago, a los otros discípulos, pues les va a decir, mire, ustedes también quieren marcharse. Y es allí donde Pedro va a responder, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué interesante ese suceso, porque nos da muchas enseñanzas. Miremos cómo Jesús, pues internamente está fortalecido en Dios y avanza en su proyecto de salvación, en su proyecto de redención. En la vida del acompañamiento de los equipos, pues también hay que presentar esa seguridad a los equipos y a las parejas que quedan. Hay que también presentar esa seguridad. No podemos tomar simplemente una postura de pesar o de buscar o de simplemente de caer en una actitud de tristeza por los hermanos que se fueron, sino que también pues hay que generar seguridad en los que quedan, cuidar a las ovejas que quedan, que también el pasaje del Evangelio de Juan 10 pues nos va a regalar pues esas actitudes del pastor
que acompaña pues tanto a las ovejas que se han descarriado como que se han extraviado, como de igual manera hay que cuidar las ovejas pues que están allí en el rebaño. Esta es una experiencia fundamental. Por eso las Sagradas Escrituras pues nos van a presentar unos elementos claves a la hora del acompañamiento y a la hora de entender el espíritu del proceso de crecimiento de fe en las personas. Hablando de la crisis de familia, acercándonos un poco a los documentos de la Iglesia, tenemos al Papa Francisco en el Sínodo de los Obispos, una asamblea extraordinaria que se llevó a cabo, y hablando de esos desafíos pastorales que presenta la familia a nivel general, en el numeral 46, el Papa manifiesta que es necesario que la Iglesia cuide de las familias que viven en situaciones de crisis y de estrés, que la familia sea acompañada durante todo el ciclo de la vida. Y por eso invita al Papa que la Iglesia, especialmente desde la comunidad parroquial, pues debe generar ese apoyo para que la familia de familias pues pueda ser acogida y pueda tener un acompañamiento acertado, sobre todo desde la misericordia y desde la ternura. Miremos entonces esa otra línea, no solamente de las crisis, sino la línea del llamado. Las crisis nos deben movilizar internamente, usemos un poco esa palabra, resilientes, buscar salidas, soluciones y asimismo mostrar pues una actitud por parte del líder, mostrar una actitud de esperanza. Eso debe ser la Iglesia, debe ser la Iglesia, como lo expresaba Juan Pablo II, la Iglesia debe tener ese rostro de esperanza para las familias. Si el Papa Francisco en ese sínodo, en ese documento del sínodo extraordinario, analizando las dificultades de la familia en el mundo, pues lo está presentando a nivel general, nosotros podemos evidenciar de que esas mismas situaciones que el Papa, por iluminación del diálogo con los obispos, pues lo presentan a nivel general, nosotros lo podemos evidenciar mucho más concretamente al interior de la reunión, al interior del acompañamiento de los equipos, al interior del acompañamiento de la pareja responsable. Allí podemos evidenciar, pues, de igual manera, todo lo que moviliza, todos esos desafíos, todos esos retos, pero también todos esos aspectos vulnerables que van a desestabilizar en algún momento pues el ambiente del equipo. Allí lo evidenciamos ante una cultura individualista, ante una cultura que simplemente en una pequeña crisis de pareja, pues solución fácil, separación. Ante una cultura de descarte donde muchas veces los enfermitos, los adultos mayores ya no tienen espacio en la sociedad, y esos son los dolores que muchas veces manifiestan nuestras parejas a la hora de acompañarlos. Pero es allí también donde también se evidencia, pues muchas veces nosotros como sacerdotes, pues un ministerio laico, se evidencia un ministerio pues no muy comprometido. Por eso el conciliario, y este ha sido uno de los propósitos del diplomado, es pues reavivar en nosotros el don del sacerdocio, especialmente en el ambiente de ser conciliarios de pareja. Por eso entonces esta orientación que da el Papa en el sínodo pues nos ayuda también a nosotros para que podamos seguir siendo esa luz en nuestras comunidades. De igual manera, el Papa Francisco, en el documento de la Evangelii Gaudium,
hablando de esa realidad del acompañamiento espiritual, hace una invitación a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Y dice: los ministros ordenados y los agentes pastorales están llamados a hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Vamos en camino hacia la santidad. Como sacerdotes, nuestras manos han sido ungidas bajo el sacramento del orden sacerdotal. Pero de igual manera podemos sentirnos identificados con los matrimonios, con el sacramento del matrimonio. Un amigo sacerdote decía: el mejor amigo de un sacerdote es una pareja bajo el sacramento del matrimonio. Pero especialmente lo decía porque desde el magisterio estos dos sacramentos están al servicio de la sociedad y asimismo están al servicio de la vida. Y por eso entonces, asimismo, el sacerdote en su pastoreo, en su entrega pastoral, vocacional, en su oración litúrgica, sacramental, en su acción pastoral y en su celo caritativo con los débiles, con los pobres. Lo mismo vive la pareja allí, acompañándose mutuamente como esposos, pero también educando en la fe a los hijos. Y viven pues esos momentos de pico, pero también de caída. También nosotros como sacerdotes vamos a tener momentos de éxito en la vida, entre comillas, éxito, ¿no? Pero también vamos a tener momentos, pues, tal vez de crisis, tal vez de desmotivación. Y es a partir de allí entonces donde, encontrándonos mutuamente, podemos nosotros evidenciar el amor de Dios y sobre todo renovar pues la vocación para nosotros, o de igual manera renovar la vocación matrimonial para las parejas. Entonces lo que está diciendo el Papa allí es fundamental: aprender a quitarnos las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Por eso ese término griego, agape, es fundamental, porque inclusive el Papa Benedicto en el libro Dios es amor, pues lo va a evidenciar de esa manera. El Dios genera un agape, se dona, se abaja para rescatar al hombre y elevarlo a la dignidad sagrada. Por eso esa experiencia, el agape, pues es la experiencia del pastor que está en permanente donación. Y ante una sociedad que por medio de las pantallas, por medio de los medios de comunicación, pues presenta pues el camino fácil, pues el egocentrismo, el narcisismo, pues asimismo, pues nuestras parejas también deben recibir un mensaje de consuelo diferente, un mensaje que les ayude pues a perdonarse 70 veces 7. Un mensaje que les ayude a entrar en el diálogo cuando han habido dificultades. Un mensaje sobre todo de consuelo para decir: vale la pena seguir en el matrimonio hasta que la muerte los separe. Vale la pena seguir en nuestro ministerio sacerdotal porque la última palabra la tiene Dios en el corazón. Ante este panorama que tenemos de esta temática,
podemos nosotros entonces mirar las 3 líneas de enfoque de esta temática. Primero, las dificultades que se han presentado en la realidad del hogar. Segundo, las dificultades que se han tenido concretamente en el equipo. Y tercero, las dificultades que ha experimentado el conciliario. Qué importante ver esa temática no como una temática de la queja, sino como una expectativa de tomar conciencia, sino como un aspecto de encontrar herramientas que nos ayuden a seguir avanzando en el crecimiento hacia la santidad. Los hogares, el equipo y nosotros como conciliarios, encontrar y tener esa herramienta. Por eso, en palabras del padre Caffarel, el gran inspirador, que en medio de un momento crítico de la época, de la cultura, se inspiró en acompañar al matrimonio. También el Señor nos inspira a nosotros, a ejemplo de este hermano sacerdote, el padre Caffarel, para que también podamos nosotros apoyar y no abandonar a las parejas, inspiradas y de igual manera casadas por el matrimonio. Por eso decía el padre Caffarel: cuando los hogares de un equipo se esfuerzan por eliminar todas las mentiras, por luchar por la sinceridad total, entonces entre cristianos se han vuelto transparentes entre sí. La comunión de los santos ya no es solo un dogma, creemos, pero es una experiencia que vivimos. En estas palabras del padre Caffarel, en este pensamiento del padre Caffarel, miramos que la presencia del Señor se hace evidente y habla al corazón. Y es el Señor que de igual manera bajó en el momento con Moisés en que la comunidad se quejó ante ellos, ante Dios por ellos y ante la vida. Es el momento en el que Dios baja. Por eso este pensamiento del padre Caffarel va a ser también algo fundamental para nosotros, para que superemos todo aquello que divide, pero sobre todo desde la honestidad. Por eso, si una de las dificultades del conciliario muchas veces es que en el aspecto de la comunicación, hay que reconocer que el rol del conciliario no es el coordinador. Esa es una venita ahí delgada en la que muchas veces nos vemos confrontados. Pero el rol del conciliario tampoco se reduce solamente a lo espiritual sacramental. Y entonces el rol del conciliario está en que él, como sacerdote, como conciliario, pero sobre todo como cristiano, también está en camino de santidad, en camino de madurez espiritual. Mis hermanos, esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque el Señor nos ha dado la palabra, el Señor nos ha dado los sacramentos, nos ha dado la iglesia para avanzar en la santidad. San Pablo lo dice: no es que yo ya haya llegado a la meta, sigo corriendo. Y cuando el sacerdote se encuentra en ese camino de conversión, de igual manera, así como acompaña a otras realidades pastorales de la iglesia, al momento de acompañar al equipo, no lo va a ver como, no se va a sentir como algo diferente a la hora de estar en el equipo, sino antes al contrario, a la hora de estar en el equipo, sabe de que allí está Dios, sabe de que allí está el Señor.
reconocen el equipo una experiencia de fe, reconocen el equipo una comunidad, unos hermanos que no están unidos solamente para un aspecto pues, social, para un aspecto lúdico, sino para una experiencia de fe. Y cuando el sacerdote no solamente preside a los equipos, no lo coordina, pero sí lo preside espiritualmente, para que el equipo pueda mantener ese ambiente espiritual y de crecimiento de fe, el sacerdote va a tener la altura y va a tener la oportunidad de exponer su vida. Y al exponer su vida, el sacerdote sabe de que sus hermanos que lo escuchan, sus hermanos casados que lo están escuchando, pues también pueden hacer vida la palabra, pueden hacer vida la oración, pueden hacer vida el proceso de conversión, porque hay un Dios allí presente, un Dios presente, un Dios cercano en la comunidad. Entonces, identificando estas dificultades, pues el Señor nos llama a ser presidentes de los equipos. Yo lo diría, esto es algo propio. Presidente de los equipos para que el ambiente espiritual pues se sostenga y pueda vivir esa cultura, la espiritualidad en los equipos y no simplemente se reduzca pues a un encuentro social. Mis hermanos, ahí está la gran labor para que los puntos de esfuerzos concretos no están solo para las parejas, también es una ayuda y es una herramienta para mí personalmente. Si bien es un desafío que ver los equipos no como otra actividad más, un trabajo más, algo más de la agenda que tengo que cumplir, sino ver a los equipos como también un espacio donde puedo crecer en santidad, donde me aporta a mi proceso de santidad. Entonces la experiencia se convierte en algo diferente. Y los puntos concretos de esfuerzo, la oración personal, la oración con la iglesia, la liturgia, las horas, el encuentro con la palabra, ofrecer el retiro anual, pues va a ser ese momento fundamental en la cual pues podamos hablar el mismo lenguaje de las parejas. Y ese otro punto concreto de esfuerzo, el deber de sentarse, que sería para nosotros pues la dirección espiritual. La dirección espiritual, pero también la mística de la alegría del don sacerdotal que tenemos, la mística, porque el deber de sentarse en la pareja es algo bello, es algo hermoso, es algo bello, es algo que renueva el amor. ¿Cuáles son esos espacios que renuevan el amor por la opción y por la vocación a la cual experimento que el Señor me ha llamado? Entonces, ánimo mis hermanos, que esta oportunidad de profundizar y de repasar, revisar desde los contenidos, desde los autores, asimismo desde los documentos tanto de la iglesia como de los equipos, pues nos permitan a nosotros valorar este proceso en el movimiento. Ustedes son parte fundamental del movimiento y la labor que cada uno de ustedes hace es grande y fundamental, pero sobre todo esa labor es bellísima porque sé que cada pareja a la cual nosotros acompañamos pues nos mira a nosotros de una manera diferente, nos mira como hermanos y espera que nosotros podamos ejercer el rol como Moisés, que los podamos llevar a ellos al cielo y asimismo estemos nosotros disponibles y dóciles al Espíritu, porque la labor que desempeñamos es una labor grande.
Bendiciones para todos.